continuar. Empezamos una serie el día domingo por la noche que se llama De Seres Más que el Oro, y la intención es que vayamos viendo doctrinas o temas doctrinales como una clase, como una predicación en algunas ocasiones, y aplicarlas a nuestra vida, y sobre todo por aquellas situaciones que también se llegan a dar ya en nuestra sociedad, incluso dentro quizás de iglesias, de nuestra misma línea de fe y de práctica. Hay algunas cosas que nosotros sabemos, ¿verdad?, y que a veces las recitamos porque las creemos, pero también pues nos hablan de confianza. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es la Biblia? Es nuestra única regla de fe y de práctica. No tenemos otro libro, no tenemos un compendio aparte de la Biblia que nos pueda a nosotros dirigir. Tenemos algunos auxiliares, materiales que nos auxilian, como fundamentos, como también los discipulados, pero todos y cada uno de ellos deben estar basados a la luz de la Biblia. Si alguna cuestión, ¿verdad?, en un discipulado, en algún material que usted encuentre, no está de acuerdo en la Biblia, obviamente, ¿en dónde está el error? ¿En la Biblia o en el material? Sabemos que es en el material. Y hermanos, pues tenemos que estar pues bien atentos a todo esto. Como si se tratara, ¿verdad?, de algo que a veces puede ser muy palpable notar que está en un error, pero a veces es muy sutil. No sé si alguna vez a ustedes lo han engañado con un billete falso. Dice la hermana, sí, a mí también. Los que nos dedicamos un poquito a lo mejor al comercio en algún momento, tuvimos que pasar por eso. Yo estando en una papelería donde yo y mi esposa, ¿verdad?, habíamos puesto, una vez llegó un joven, ya casi cuando cerraba, y quizás por la premura, ¿verdad?, y que ya estaba la noche y todo, pues un billete de 500 me lo dieron falso. Y una vez que lo revisé, estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Tuve que ir con un amigo para que me pasara por la maquinita de ultravioleta, y me dice, no, es que sí es falso, y que no pinta, y que quién sabe qué, algunas pruebas que se realizan, pero la verdad es que estaba muy bien hecho. Y yo dije, bueno, pues ya ni modo, ¿qué vamos a hacer, no? Y ese billete por ahí quedó guardado, ya ni me acuerdo en dónde. Me daban ganas de ponerlo como lo ponen a veces en los establecimientos, ¿no?, donde dice, si detectamos un billete falso, se lo vamos a retener. Pero pues ya no lo pusimos así, simplemente sucedió. Y hermanos, en cuestiones doctrinales, hay cosas que son a veces difíciles de comprender. No todas, gracias a Dios, porque las más básicas y las más elementales, como nuestra salvación, sabemos que es por gracia y no por obras. Eso es sencillo de entender. Pero dentro de todo lo demás, ¿verdad?, la estructura o la doctrina, vamos a decirlo así, periférica, hay una doctrina medular, hay una doctrina periférica, en la cual debemos de prestar atención. Y habíamos hablado acerca de la predestinación y la elección. Y quizás la palabra predestinación es algo que no se escucha mucho. Sin embargo, esta palabra está contenida en la Biblia, por lo cual debemos estudiarla. Y meternos en cuestiones de este tipo, tenemos que echar mano de la fe para que tengamos una certeza fuerte de delante de quién estamos. Porque si tratamos de comprender a Dios, pues estamos muy limitados. No podemos entender cómo Él conoce las cosas con anticipación. No podemos saber cómo Él utiliza todas las circunstancias y mueve todo para cumplir sus planes perfectos. Ya hemos comentado esto, que Dios creó al hombre con una voluntad, y esa voluntad le permite realizar acciones, pero a pesar de que el hombre, ¿verdad?, realice esas acciones, Dios controla todo el panorama para llevar a cabo sus planes. Dios tiene planes, ¿verdad?, precisamente para nosotros los creyentes. Habíamos mencionado algunas cuestiones con respecto a eso, y como lo estudiamos el domingo pasado, sabemos que hay diferencias doctrinales en cuanto a la elección y la predestinación en algunas ramas de la cristiandad, partiendo precisamente que una de ellas se inició, tomó más fuerza con Juan Calvino, por eso se llaman calvinistas. Y de ahí salió, ¿verdad?,
una línea doctrinal a la cual se le conoce como hipercalvinismo. Son palabras que a lo mejor no conocemos, pero que han impregnado a las iglesias de sana doctrina, porque como lo dije, son muy difíciles de discernir. Y a veces porque la palabra de Dios también es un poco difícil o difícil de entender. Sin embargo, lo que Dios reveló en la Biblia, la misma Biblia lo explica. Así que, hermanos, como lo dijimos, la doctrina de la predestinación, como la manejan los calvinistas, no permea toda la doctrina de la salvación, porque yo he mencionado que ellos creen en la doctrina de la gracia, así como nosotros. Creen en la justificación que Dios obra a través de la acción, ¿verdad?, en la cual nos hace justos delante de Él, sin serlos, pero solamente por el mérito de Cristo. Nos adopta como sus hijos. ¿Usted ha entendido ya a estas alturas de su vida cristiana que no todos los hombres son hijos de Dios? ¿O todavía tiene esa idea de que todos somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? El haber aceptado a Jesús. Correcto. Hay un pasaje claro con respecto a eso. ¿Cuál es? Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, es por mera gracia. Pero como bautistas tenemos, ¿verdad?, que tenemos algunas mismas convicciones doctrinales, la doctrina de la predestinación sí marca una diferencia en su interpretación, ya que ellos sostienen que Dios predestina, determina, decreta o ha instituido una selección, y podemos decir arbitraria e incondicional, de quienes irán al cielo y quienes irán al infierno. Voy a volverlo a repetir. Ellos sostienen que Dios predestina, determina, decreta o ha instituido una selección arbitraria e incondicional de quienes irán al cielo o al infierno. Imagínense eso, que los que estamos aquí, ¿verdad?, este pequeño grupo, Dios haya determinado que algunos vayan al cielo y otros no vayan al cielo. Independientemente de que usted esté sentado y tenga un intento de buscar a Dios, Dios determinó que usted no va a ir al cielo. Eso rompe con la justicia de Dios. Y eso rompe con la responsabilidad humana que usted tiene delante de Dios, de aceptar o rechazar a Cristo. Vayan a Hechos 2:47 y léanlo por mí, por favor. Hechos 2:47. ¿Lo tenemos? Léanlo, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, teniendo favor con el pueblo, ¿verdad? Y dice la segunda parte, y el Señor, refiriéndose a Dios, refiriéndose a Cristo, añadía cada día a la iglesia, y observen lo que dice, los que habían de ser salvos. En la doctrina calvinista, ellos dicen que este pasaje está hablando de la predestinación. ¿Por qué? Porque es el Señor quien añade, como si quitaran en cierta forma la responsabilidad del hombre para ser salvo, en el sentido de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen y argumentan que aquí se ve claramente eso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En ocasiones es utilizado este pasaje como un argumento a favor de la predestinación para salvación. Sin embargo, debemos notar algo. Le quiero decir algo. La Reina Valera, la versión que usted tiene ahí en sus manos, como cualquier otra versión, son solamente traducciones. Y no quiere decir que contengan un error, pero al momento de interpretar la idea general, entonces sí, por nosotros seres humanos se puede malinterpretar. ¿Qué es lo que se hace con la Biblia vez tras vez? Ustedes han visto que en la Biblia dice revisada.
está hablando acerca de que hay una revisión. Y no son solamente revisiones ortográficas, sino esas revisiones, las personas que se encargan de eso tienen que ir a los testigos o los papiros, que también así se les llama, testigos o papiros, más cercanos al tiempo en el que se escribieron, para poder hacer una revisión más exhaustiva y poder dar una traducción más correcta. Y a veces una palabra, ¿verdad?, puede dar a entender una cosa, pero otra palabra similar o sinónima da a entender otra. La Reina Valera fue traducida en 1569. Y si nos vamos un poquito a la historia, es la época del auge del protestantismo. El auge en donde estaba también Juan Calvino y Martín Lutero. Sin embargo, hoy en día, con la ayuda de otras versiones y con más libertad que los traductores tienen para acudir a los testigos originales, porque hubo testigos o papiros que se descubrieron en un periodo más cerca de nosotros, pero no por ser más cerca de nosotros, ¿verdad?, quiere decir que son menos antiguos. Al contrario, por ejemplo, los papiros del Mar Rojo todavía son más antiguos de los que se tenían en el tiempo que se tradujo la Biblia al español. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice así: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Ya cambia? De los que habrían de ser salvos a los que iban siendo salvos. Hay un proceso, ¿no? Y también ahí ya está implícito un proceso también de responsabilidad humana. La Biblia de Jerusalén, que es una buena traducción y es bastante literal, dice así: por lo demás el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando, y no porque ellos se salvaran por sí mismos, sino porque estaban aceptando por fe a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, una revisión más actual de la Reina Valera, que es la Reina Valera 2009, usted cuenta con la 1960, pues la 2009, dice así: y el Señor añadía cada día, iglesia, los que iban siendo salvos. Entonces, ya cuando se da uno a un estudio de diferentes versiones, puede tener una interpretación más correcta y entender que no se trata aquí de un pasaje que apoye la predestinación. Vamos a explicar los dos pasajes más importantes que hablan de esto. En Romanos 8, vayamos a Romanos 8. ¿Lo tiene usted? Romanos 8, en el 28 se habla, en 28 en adelante se habla acerca precisamente de este tema, pero hay que partir precisamente del contexto de esta enseñanza, así que vamos a leer del 8, del 18 al 22. 8 del 18 al 22. Y lo vamos a hacer de forma alternada. Yo leo el 18 y ustedes el 19 hasta el 22. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ok, aquí está hablando de cosas presentes o que ya se cumplieron, o son cosas futuras. Solamente leyendo la última parte nos vamos a dar cuenta. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Está hablando de algo que va a suceder en el futuro o que ya sucedió? ¿Qué va a suceder? Ahora, parece ser contradictorio, porque nosotros, al ser hechos hijos de Dios por medio de la fe,
Y al ser hechos hijos, hemos sido adoptados, según la doctrina de la adopción. Pero aquí habla de una adopción futura, porque dice también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, ¿de qué está hablando? Precisamente de que lleguemos a ser semejantes a Cristo ya allá en el cielo, con un cuerpo glorificado, y nuestra adopción va a ser integral y vamos a ser coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. De hecho, el versículo 18 habla de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera. ¿Y en quién se ha de manifestar, según este pasaje? En nosotros, quien en nosotros se ha de manifestarse. Es necesario entonces entrar al contexto de esta enseñanza, ya que hay una secuencia de pensamientos importantes que hay que tomar en cuenta para la correcta interpretación de los versículos que señalan la predestinación. En el versículo 16, Pablo nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es parte de la seguridad de la salvación. No hay nada que nos pueda separar del amor de nuestro Padre. Es decir, la conversión de nosotros se efectúa en el pasado, dando paso a una actual realidad para los creyentes, y por esa razón somos nosotros herederos. Por eso somos herederos. Por ejemplo, vamos a pensar, usted tiene hijos y usted es millonario. Solamente lo estamos imaginando, ¿no? Usted tiene, o tiene bienes, ¿no? Ahora usted dice, bueno, mis hijos son mis herederos. ¿En qué momento ellos van a convertirse en los administradores de esa herencia? Hasta que usted muera. Sin embargo, ya son herederos, pero van a precisamente a poder disfrutar de eso hasta el momento en que se les otorgue de forma legal. Y debido a que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de la misma manera que lo hace Jesús. Por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y una gloria venidera de manifestarse en nosotros. Así que podemos afirmar que la enseñanza de Pablo va dirigida a los creyentes. De hecho, es implícito porque va dirigida a la iglesia precisamente allí en Roma. Va dirigida a los creyentes. Así que al abordar los siguientes versículos, se trata, y pueden escribirlo, de un objetivo final para aquellos que han creído. La predestinación es un objetivo final para aquellos que han creído. ¿Cuál es el destino final de lo que estaba mencionando, de sus hijos al heredar? El destino final es que ellos sean los administradores y gocen de lo que se les va a dejar. Pero es el destino final, no es ahorita. Ahora, Romanos 8:29, ahora sí vamos. 8:28 en adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son? La pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los incrédulos? Los creyentes. Y aún dentro de los creyentes, obviamente debe haber una expresión de amor hacia Dios, en obediencia, en sumisión, en disposición de dejarse, ¿verdad?, que Él tenga señorío sobre nosotros. Bueno, entonces, los que aman a Dios, todas las cosas entonces les ayudan a bien, incluso aquellas que parecen no ser tan buenas, pero al final nos ayudan a bien. ¿Para qué? Porque el creyente pasa por pruebas. Dios quiere formar y forjar un carácter. A pesar de que estas situaciones que usted esté pasando mal sean el resultado de su pecado, pero si usted es hijo de Dios y va al arrepentimiento al Señor, Dios quiere ocupar en eso para darle una lección que le permita redireccionarse hacia el crecimiento que debe de tener en Cristo. Versículo 29, y esto es clave, porque a los que antes conoció. Aquí debemos nosotros separarnos un poquito, porque recuerden que la elección
la predestinación y la omnisciencia de Dios van de la mano. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es el previo conocimiento que Dios tiene de las cosas. Y entonces dice, a los que antes conoció. Esta palabra, a los que antes conoció, o conoció de antemano, es una sola palabra que es prognosco. Prognosco. Cuando se habla acerca de la Biblia, por ejemplo, de que Adán conoció a Eva, únicamente se conoce, se traduce al griego, del hebreo al griego, como ginosco, que es un conocimiento profundo. Y en este sentido, en el caso de una relación entre un hombre y una mujer, también se considera, o más bien se puede interpretar como una relación sexual. Pero cuando va el prefijo pro, quiere decir que es antes. Entonces conoce de antemano. Conocer de antemano es precisamente del griego prognosco. Dice, bueno, a los que antes conoció. Dios lo conoció con anticipación a usted, hermana Ruth, hermana Geno, hermano Rogelio, ¿verdad? A cada uno de nosotros Dios nos conoció con anticipación. ¿Y qué conocía? ¿Solamente parte? Conocía el total de nosotros, conocía el momento en el que habríamos de ser concebidos, en el momento en el que tendríamos que aceptar a Cristo. Él sabía el día, la fecha, el minuto, el segundo, en el cual seríamos redarguidos por el Espíritu Santo para arrepentimiento y poder llevar a cabo, por medio de la fe, esa fe que nosotros voluntariamente, ¿verdad?, ejercemos, para conocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ya a estas personas, a los que antes conoció, ¿verdad?, a estos salvos, porque está hablando de personas salvas, entonces también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué fue lo que predestinó? Que los creyentes tengamos una bendición gloriosa de asemejarnos cada vez a nuestro Señor Jesucristo, y Dios la va a completar, no por nuestros esfuerzos, la va a completar allá en su presencia. Seremos semejantes a Cristo. Tendremos la mente de Cristo. No compartiremos su divinidad, pero sí seremos moralmente santos. Imagínense ustedes eso. Y es por eso que les digo que a veces es complejo tratar de entender. Porque ¿cuántos de nuestros pensamientos durante el día tuvieron tendencias pecaminosas? Una pequeña frase el día de hoy a lo mejor fue para hablar mal de alguien, o fue un reproche de enojo, o fue una situación en la cual simplemente nosotros lo vemos como natural, porque en realidad a veces así somos, y aunque estamos en un proceso de edificación y de carácter, de crecimiento semejante a Cristo, todavía tenemos algunas cosas que llegan a nosotros y nos hacen comprender y reflexionar que todavía nos dejamos llevar por la carne. Ahora, imagínense que todo eso desapareciese en su vida. Todo eso desapareciese en su vida. ¿Cuánto vocabulario desaparecería de usted? ¿Cuántos pensamientos ya no circularían por su mente? Bueno, esa va a ser precisamente que vamos a estar nosotros conforme a la imagen de Cristo. Él quiere llevarnos y nos ha predestinado como creyentes a ser llevados a la estatura de Cristo. De hecho, precisamente, dice, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes. La palabra conforme en griego es prorizo. Prorizo. Y juntamente con sumorfos, que quiere decir forma, o tomar la forma, quiere decir precisamente predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y después dice así, para que Él, refiriéndose a Cristo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dentro del proceso de una persona que ha sido salva, entendemos que fue llamado por Dios para también, precisamente,
por medio de esa salvación, ¿verdad?, tener esa acción justificadora y después terminar para ser glorificados. Ahora, en la Biblia podemos encontrar la palabra predestinación o prorizo, que significa decretar de antemano, 6 veces en el Nuevo Testamento. Por favor, hermana Mari, busque Hechos 4:28. Ya leímos Romanos 8:29 y ya leímos Romanos 8:30. Hermano Ángel, ¿puedes buscar 1 Corintios 2:7? Y hermano Naún, Efesios 1:5 y hermana Zuli, Efesios 1:11, por favor. Hechos 4:28. ¿Cómo dice, hermana Mari? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok, usted va a decir dónde aparece ahí la palabra predestinación. La misma palabra prorizo que se utiliza en Romanos 8 que acabamos de leer, es la misma palabra que es utilizada aquí para determinado o antes determinado. Es la misma palabra, prorizo, pero aquí es traducida como antes determinado. Ahora vayan ustedes, ¿cuál pedí que leyera el siguiente? 1 Corintios, pero no. 2:7. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, ahí está hablando de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Con respecto precisamente al mensaje de la salvación y el efecto que produce la salvación. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok. Ahí precisamente habla también con respecto a esto. Y Efesios 1:11, por favor. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito de la predestinación ahí? ¿En el versículo 12? Bueno, Sí, por favor. a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok. Vamos a regresar un momento más a este versículo. Pero ya podemos ver que hay por lo menos 6 veces en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra prorizo. Por eso, hermanos, creemos en la predestinación, pero con una interpretación diferente al calvinismo. El tema en la carta de Romanos no es que hemos sido salvos, el tema en la carta a los romanos no es que hemos sido predestinados para ser salvos, sino que ya siendo salvos, hemos sido predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto es, llegar a la estatura de la medida de Cristo, la cual es su voluntad, y tiene armonía con lo que acabamos de leer en Efesios 4, 1-3. Vamos a ver Efesios 1 y vamos a leer del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Hermano Rogelio, ¿me ayuda con la lectura, por favor? ¿De 3 al 14? Sí, del 3 al 14. Sí. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias. ¿Falta? Hasta el 14 dijo, ¿no? Sí, perdón. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, hermano. Bueno, ya habíamos notado con la clase pasada cuántas veces hace énfasis a la acción de Cristo. Cómo es en Cristo, nos escogió en Él, por medio de Jesucristo, en el amado, en quién, en Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, en Él también vosotros, sabiendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y aquí está parte precisamente de cómo es que nosotros llegamos a conocerle, bueno, oyendo la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El pasaje de Efesios no dice que fuimos escogidos para la salvación, sino para que aquellos que ya somos salvos seamos santos e intachables, la cual es la voluntad de Dios para todo ser humano que cree. Sí, Dios predestinó que nosotros seamos santos e intachables. Dios nos predestinó o nos mostró el camino. De hecho, la versión Peshitta, en lugar de utilizar la palabra predestinar, utiliza la palabra nos enseñó el camino, para ser moldeados a la imagen de Cristo. Todo lo que Dios programó como una bendición para que aquellos que lo aceptaron como su Salvador es a través de la vía de su gracia y su voluntad. Dios ha predestinado a los salvos para obtener la glorificación. ¿Cuándo será eso, hermanos? La glorificación completa, en donde Cristo, ¿verdad?, según el beneplácito de Dios, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, dice que es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo será eso? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a este mundo. Dice en la expresión de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que la elección y la predestinación es aplicable solamente a los creyentes. Así que podemos desglosar estos versículos así. ¿De dónde parte la elección? De Dios. La predestinación y elección parte de Dios. Él es quien elige y predestina para que los creyentes sean cada vez más semejantes a Cristo, para que lleguemos a una santificación completa y una glorificación plena que nos lleva a estar a la imagen precisamente de nuestro Señor. ¿A quién se le otorga la predestinación? A los creyentes. ¿Y cuál es el medio para ser partícipes de la predestinación? Jesucristo. Jesucristo es el medio. Así que, nuevamente, ¿cuál es el propósito de la predestinación? De acuerdo a su voluntad, ser conformados a la imagen de Cristo y participar de todas las bendiciones celestiales. Y ya para terminar, la predestinación, hermanos, es por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios en su voluntad quiere que sus hijos gocen como coherederos de la herencia de Cristo, participando de su comunión, de su presencia y de un cuerpo glorificado. Ahora yo les pregunto lo siguiente: una persona sin Cristo yo sé que va a morir, pero ¿tiene eternidad? ¿Sí? Claro que tiene eternidad. Está una eternidad separado de Dios, pero sin un cuerpo glorificado, sin alcanzar obviamente la mente de Cristo. Pero el hombre fue creado para ser eterno, igual que los ángeles. Los ángeles no van a ser destruidos, pulverizados. Los ángeles van a pagar también, ¿verdad?, el haberse rebelado contra Dios en el lago de fuego. La predestinación es por el puro afecto de su voluntad. La predestinación es para los que hemos creído. Y la predestinación es conforme a su propósito. Nosotros no pusimos, ¿verdad?, ninguna condición para ser predestinados de alguna forma a algo, sino Dios en su propósito, Él sabe precisamente qué es lo que ha destinado para los creyentes. Y según el designio de su voluntad. Y según nos escogió en Él. Por su omnisciencia,
incluso antes de la fundación del mundo, porque es lo que dice Efesios 1:4. Así que el propósito, como resultado de la salvación, es para que fuésemos santos y sin mancha. Y tiene un efecto de proyección hacia el futuro. Tiene un efecto de proyección hacia el futuro. Nosotros somos santos porque ya no estamos bajo la condenación del pecado, fuimos apartados por Dios. Pero sin embargo, la influencia del pecado puede seguir permeando la vida de un creyente si éste no se santifica y busca a Dios de forma continua. Pero ¿cuál es la santificación completa y en qué momento la vamos a obtener? Hasta que estemos con Él. Allí obtendremos la herencia plena también. Y por recibir una herencia ya no seremos llamados herederos, sino copartícipes. La meta final de la predestinación es para glorificación. Así que hay que notar que la predestinación es para los salvos por el simple énfasis de que todas las bendiciones son dadas en Cristo Jesús. Nada por nuestros méritos. En resumen, podemos decir lo siguiente, y pensando un poquito acerca de la doctrina calvinista. ¿Qué nos afecta si somos predestinados para salvación o no somos predestinados? Y si depende de nuestra responsabilidad humana. Puede usted decir, bueno, ¿a mí qué me afecta? Si yo ya soy salvo y si soy predestinado, como dicen los calvinistas, pues yo ya voy con el Señor. ¿Qué me puede afectar a mí o qué puede afectar a la iglesia? Bueno, después de todo, como puedo decir yo, ya somos salvos, ¿no? Y a veces es una lógica un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque una falta de armonía doctrinal en la iglesia puede producir confusión. Puede producir confusión. La obra evangélica se ve menguada a través de una mala interpretación de la predestinación. Ya que si somos predestinados, algunos alegarán, si Dios predestina para salvación, ¿qué importa nuestro esfuerzo? Si al final Dios es quien va a llevar a la persona, quiera o no quiera, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Un ejemplo de ello es Jeremy Carey, este misionero, que vivió en 1761 y murió en 1834. Él, cuando anunciaba el deseo de predicar el Evangelio en la India, y si ustedes han ido precisamente a leer su historia, una historia muy apasionante, ahí muere también su esposa, recibe respuestas que pueden decirse bastante calvinistas. La iglesia, ¿verdad?, que lo había de enviar se oponía. Dice, si Dios quiere salvar a estos salvajes, Dios en su soberanía lo puede hacer sin usted. O evangelizar en esos lugares es entrometerse con la soberanía de Dios. ¿Son postulaciones correctas? En realidad no. Dios nos manda ir y predicar a toda criatura. Ahora, si observamos claramente la responsabilidad humana de aceptarle o rechazarle, es evidente en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que si usted predica a alguien y esa persona rechaza el Evangelio, ¿quién es el responsable de su propia perdición? ¿Él? Bueno, si pensamos en la predestinación, ¿verdad? Como lo piensan los calvinistas, diríamos, pues Dios, porque Él ya lo predestinó para la perdición. Y estaría en contra de la Escritura. Fíjense cómo dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Díganme si aquí hay una responsabilidad, sin lugar a dudas, creer o no creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La acción de rehusarse a algo parte de la voluntad humana. Ya me están durmiendo, ¿eh? Sí. Parte de la voluntad humana. La acción de rehusarse parte de la voluntad humana. Dicen, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:64. Y estas palabras son de Jesús. Dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién habría de entregar. ¿Quién entregó a Jesús? Judas.
Judas. Si la doctrina calvinista fuera real, podríamos decir que Judas estaba predestinado para perdición. Y estaría implícito algo que es con respecto a la predestinación, el juicio final. Todos seremos juzgados. Y Judas podría decir, bueno, yo fui indirectamente partícipe de que Jesús muriera en la cruz y por él hubiese redención. Pero entonces podemos entender que también hay parte de la voluntad humana. Perdón, mejor apaga la tele, hija. Ahí está el control. Es que cuando se reseteó se quedó, ¿verdad? En la pantalla. Y nada más veo sus ojos que están dirigidos allá. Juan 17:20, estamos por terminar. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es otra acción de la voluntad. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra parte de la acción de la voluntad al rechazar a Cristo o a aceptar. Dios conoce de antemano a todos aquellos que son sensibles a creerle, y aún así Él quiere que todos conozcan el Evangelio, pero también conoce a quienes le rechazan. Dios sabe quién responderá al llamado del arrepentimiento. Dios sabe quién va a responder al llamado del arrepentimiento. Y ellos, es decir, los que responden al llamado del arrepentimiento siendo salvos, son predestinados inevitablemente para llegar a ser como Jesucristo en ese futuro de cuerpos glorificados. Nada ni nadie puede detener este destino preestablecido por Dios. El que los creyentes, los verdaderos creyentes, al morir, vayamos con el Señor, seamos conformados a la imagen de Cristo, tengamos un cuerpo glorificado en el futuro cuando venga el arrebatamiento y después en el juicio final, en donde todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento estaremos juntos glorificando al Señor, con una mente renovada, con un cuerpo sin dolencias, con santidad plena, con una herencia compartida de parte de Cristo, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, es por solamente el beneplácito de su voluntad, porque Dios es bueno. Quizás no haya quedado todo claro, pero con que se lleve con esto en su mente. Dios, ¿verdad?, hace responsable al hombre de creer en Él o de rechazarlo. No estamos predestinados ni para rechazarle ni para aceptarle. Eso se le conoce como la doble predestinación, los aceptos y los reprobos. Vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor, aún siendo a veces complicada y, Padre Santo, difícil de entender. Pero, Padre bendito, queremos poner, Señor, en tus manos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, siempre, Padre Santo, esté dispuesta a aprender. Y que, Padre bendito, también podamos, Señor, pues enseñar a otros, Señor. Permítenos, Padre Santo, ir a nuestras casas, a reflexionar sobre estos asuntos que a veces, Padre Santo, no parecen tan trascendentes, pero al final, Señor, lo son por los resultados que puede, Señor, ejercer en un grupo, Señor, como una iglesia, Señor, en la cual pertenecemos. Te alabamos y te bendecimos, y en el nombre de Cristo Jesús tu nombre sea glorificado, y te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque no somos, Padre Santo, para nada, Señor, el poder ser, por nuestros méritos, recompensados, Señor, con las glorias venideras, sino solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo, Señor, te damos toda la honra y la gloria. Amén.